Bueno, como me pidieron que Sebastián Rivero me dijo que faltaba el expediente Cancerbero, o sea, como el último capítulo de las cuatro del documental. Así que vamos a agrandar la pantalla y vamos a ver. Ahí vamos. Representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y por supuesto, cantando mi tema a los cuatro vientos, añorando no más que poder conocer a mis nietos. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y una vez en el infierno, no, que se quemen para siempre. Lo más curioso es que yo tenía una llamada perdida de él a las 5 de la mañana. Mi hermano a las 5 de la mañana. Nosotros teníamos como un susto. Nosotras, no sé, como que presentíamos algo. Porque es que, no sé, nosotros éramos muy apegados, o sea, es el time, o sea, la familia. Pero me caigo y me levanto con las propagandas estas, por favor. Hola, soy Rafael Ortega, soy periodista y para el 2015 yo laboraba para el diario El Siglo como reportero de sucesos. Trabajar para la fuente de sucesos, sobre todo en el estado de Aragua, está siempre propenso a conseguirte con casos tan grandes como el caso de Cancerbero. Mi nombre es Yajaira Alcubilla, soy periodista y para el año 2015 yo era la corresponsal del estado de Aragua y Guárico de Globovisión. Estábamos en un desayuno y me llega un mensaje de un contacto, por supuesto, que había en el 6CPC. Y solamente el mensaje decía, Cancerbero se suicidó. Eso era lo que decía el mensaje. Mi nombre es Jan Ferich Ontiveros, soy periodista, trabajé en el diario El Aragüeño durante 9 años. Yo junto con mi compañero de reportero gráfico nos llegamos a este lugar y bueno, cuando llegamos al edificio Camino Real, al norte de Maracay, veo que hay presencia policial. Estaba una comisión mixta conformada por el 6CPC, la Policía de Aragua. Cuando llegamos al sitio fuimos de hecho el primer medio que llegó al lugar de los hechos. Nunca tuvimos acceso directo a la información porque siempre estuvimos del lado de afuera del edificio, no se nos permitió el acceso. De hecho, aún estaba tendido el cuerpo de Cancerbero allí. Llego allí y por supuesto habían hecho ya el levantamiento. Yo habré llegado allí, de verdad estaba un poco retirada, como a las 9 de la mañana, y ya habían hecho el levantamiento del cadáver. Quedaban, eran unos funcionarios, pero por supuesto allí ninguno de esos funcionarios estaba autorizado para dar alguna información. Estaba Rafael en el lugar. Comenzamos pues a recabar la información. Ya él sabía, porque ya él lo conocía, Rafael Ortega. Él, aparte de ser licenciado en comunicación social, él es escritor, él ha escrito varios libros y siempre ha estado aunado, muy estrechamente relacionado a la movida cultural y por ende artística de Maracay, en el estado de Aragua. No había quien ofreciera alguna información al respecto, ni siquiera de forma extraoficial en el sitio. Por supuesto, inmediatamente me voy hasta la morgue de Caña de Azúcar, que es donde se van
en este tipo de casos, a ver si había alguna información o de parte de las autoridades competentes o algún familiar que dijera algo, porque había incertidumbre. Sí conocía yo a Carlos Molnar, de hecho porque mi sobrino pertenecía también a esa banda Zion, donde tocaba a Carlos. Y prácticamente la primera información que manejé fue la que me dio mi sobrino. Me dio los nombres de ambos, me explicó más o menos qué es lo que había, la información que él manejaba. Y a través de ahí, bueno, se fue construyendo la noticia. Y cuando veo la llamada perdida de él, yo le repico en varias oportunidades, él nunca me respondió. Digo, bueno, estará ocupado. Porque él a veces me decía, si no te respondo en el momento es porque estoy ocupado, pero después, en cualquier momento, yo retomo. Yo ese día, mi esposo y mi hijo se fueron a trabajar y sonó el teléfono. Y yo digo, wow, ¿qué pasó? Y eso era el día 20. Cuando agarro el teléfono, que me dicen una voz muy agitada, tú eres María, tú eres María. Y yo digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues yo soy muy desconfiada, lo reconozco. No puedes creer. Se me cayó el teléfono, pedí la parada, me volví loca. Salí, yo no sé por dónde iba, crucé. O sea, fue un impacto. Y para poder llegar, Raizel era la que mamá me llamaba, o sea, no sé, fue no lo podía creer. ¿Quién es? ¿Quién es? Le digo. Me dice, pero tú eres María, la hermana de Tyron. Sí, ¿qué pasó? Digo yo, sí, ¿qué pasó? Tyron se murió. ¿Qué? Yo sentí que me iba a dar un infarto. Y yo le digo, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Es un fan. Y me cortó. Cuando mi hermana Mari me llama, María del Carmen, y me dice, manita, Tyron. Le digo, ¿qué le pasó al niño? Muy fuerte. Yo no me recupero. Al llegar a casa veo a mi mamá mal, llorando, tirada en el piso. Entonces yo digo, si mi mamá está así, yo tengo que ser fuerte. O sea, yo no puedo decaer, porque si mi mamá me ve que yo decaigo, ella va a decaer peor. Me tocó ser fuerte en el momento que más difícil he pasado en mi vida, literalmente. Cuando me llama Stephanie, la hija de Grenche, mi sobrina, yo andaba con Raizel, mi hija que estaba embarazada, en la camioneta y me dice, tía, ¿dónde anda? Hija, estoy subiendo a la casa. Y me dice, tía, mi tío está muerto. Mi prima nos llama a mi número, mi prima Stephanie. Me pregunta por mi mamá, lo cual me pareció muy extraño porque es que mi prima no me llamaba para preguntar por mi mamá. Le pasó a mi mamá y pues nada, la cara de mi mamá fue un cambio rotundo. Entendí que algo estaba sucediendo. Fue una locura, llamé a Jacqueline. Jacqueline también se volvió loca porque ella estaba haciendo unas cosas en Quinta Crespo. Ella dice que hasta un carro la iba a atropellar. Claro, imagínate, en la calle, un impacto de eso. Un amigo me escribe por mensaje o ya está el WhatsApp y me mandó una foto de donde estaba sucediendo todo y me dice, mira, esto lo están pasando por Instagram, Twitter, y yo veo el sitio y yo, obvio, lo reconocí porque yo lo había dejado allí varias veces. Llego a la morgue con mi equipo de trabajo de Globovisión y estaba una chica, una rubia, con otro muchacho llorando desconsolada. Con este muchacho estaban abrazados los dos llorando. Y me dice otro periodista que ya estaba allí antes que yo en la morgue, esa es la novia de Cancerbero. Entonces, cuando veo, yo le digo a mi hermano, mira, está pasando esto, me acaban de pasar esto, no creo, pero vamos. Le empiezo a llamarlo y no me caen las llamadas. Llamo a Carlos, tampoco, yo conocí a Carlos, y ninguno me contestó. Y sí, tal vez sí era así. Y cuando llego, bueno, sí, tal cual la imagen de que vi en el teléfono era esa, pues. Y recuerdo que cuando estamos recabando la información, no sé si uno de los muchachos que estaban allí, porque cuando llegamos al lugar, sí había un ambiente muy tenso.
muchos muchachos que por la vestimenta pues yo identifiqué como ese tipo de muchachos que siempre están en la onda urbana, ¿no? Había mucho hermetismo, de hecho, desde el inicio lo hubo. Me voy al otro extremo y está el Guillermo Améstica, que es el cuñado de Carlos Molnar, el bajista de Zion, que también estuvo involucrado en este asunto. Sí, había muchos vecinos allí y de hecho había familiares de Cancerbero, estaban allí, estaban también familiares de Carlos y a través de allí fue que empezamos a sacar un poco de la información de cada quien, de cada uno de ellos. Muchas caras largas, pero también muchas lágrimas, los muchachos se abrazaban. No sé si habían familiares en ese momento, pero sí había muchos muchachos jóvenes de 20 y tantos, 30 y tantos de años, que eran conocidos pues de los artistas. Lo primero que hago es llamar a Kamikaze. Digo, Cami, hermano, me están diciendo, no, Cami no me atiende. Llamo a Afro, no me atiende. Llamo a Convicto y le digo, hermano, me están diciendo esto, y Convicto lo que hace es reír, dice, no vale, tú estás loco. Después Jisoo me volvió a llamar, Kamikaze, le digo, no vale Jisoo, estás loco. Llamo a Kamikaze y lo primero que me dice, sí hermano, sí es verdad. Y empiezo a llamarlo a él, no me agarra. Después creo que llamé a Sombra, o Sombra me llamó, me dijo, mira, gente al sitio, y llegué allá. Y bueno, nada, ya ese ahí, yo ni me acerqué. Ya yo vi la silueta del cuerpo hacia lo lejos y me senté en una acera. Marico, es aquí mismo en Andrés Bello, eso queda a pie a 5 minutos de donde vivíamos, pues, del rancho. Y entonces yo, bueno, dime dónde es, bueno, no es en Andrés Bello, yo no sé bien dónde es, bueno, yo me voy para allá, ¿entiendes? Es una urbanización pequeña que ahí debe haber policía, y debe haber gente y tal. Cuando me da la noticia, o sea, me dio fue por sentarme en la acera, ya estaba esperando camioneta y me devolví, fue para la casa, hermano. Me devolví a la casa y después me dirigí hacia donde Don Cheo, pero fue así. Entonces yo no me acordaba de los tatuajes de él, o sea, yo estaba en shock, pues, él tiene unos tatuajes en la mano y yo recuerdo clarito que uno me dice, ¿qué quieres saber tú? Si es Cancerbero, me dijo. Yo, sí, quédate quieto que sí es. Yo sé quién es Cancerbero, me dijo el PTJ. Quédate quieto, mi pana, que sí es Cancerbero. Eso fue lo que me dijo. Fui la última persona que se enteró. Bueno, la última persona dentro de su entorno. ¿Por qué? Porque nadie, no le digan a Leo que Leo le puede dar una cosa y tal. No le digan a Leo. Y así se fue rodando todo porque no querían que yo tuviera ningún colapso de nada. Allá estaba Sombra y lo vi. Y de hecho veo el cuerpo, la cuestión, y mi reacción no fue llorar, no fue impresionar, no. Le dije fue al PTJ, hermano, yo puedo verlo. Sí, hermano, ese Cancerbero que tiene la culebra aquí. Y hasta que al final me fueron a la casa y yo, ¿qué pasó? Ya ella sabía, ya mi esposa sabía. Pero no quería que yo, cuando yo supe, bueno, te podrás imaginar, yo me tiré, no sé qué fue lo que hice. No recuerdo bien ese día, fue mucho dolor. En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip hop Tyron José González, conocido como Cancerbero, y el bajista del grupo Sion TPL, Carlos Molnar Stopero, fueron hallados muertos la mañana de este martes en Maracay. Cuando llamaron al diario, a la sala de redacción, se nos informó que había sido un homicidio-suicidio. Eso fue la primera información que usted nos dijo. Se pudo conocer que el cantante de rap se suicidó luego de asesinar al bajista. En ese momento yo sentía presión porque, bueno, están diciendo esto, pero no están diciendo otra cosa o que eso se esté confirmando. No había nada ni confirmado. Para mí fue muy impactante tener esa noticia delante de mí. Me causó mucho impacto. Uno pudiera esperar que este tipo de cosas sucedan en Caracas, porque Caracas es el epicentro del país, no solamente es la capital, sino que también es el meollo de lo que es la movida cultural, ¿no? Hubo muchas vértices de opiniones, porque
era un personaje público, obviamente, y había mucha gente que seguía su música y lo querían bastante. Entonces, de hecho, sus familiares fueron al diario exigiendo un derecho a réplica, porque ellos decían afirmaban que él no sufría de trastorno psicológico. Y a raíz de ahí ellos, bueno, solicitaban siempre un derecho a réplica, que investigáramos más, pero bueno, obviamente nosotros simplemente como periodistas nos regimos siempre por lo que vemos, por lo que observamos. Carlos Zambrano, primo de Cancerbero. Queremos hacer un llamado a todos los colegas periodistas, porque también soy comunicador social, que han tratado de enlodar la trayectoria, la imagen de Cancerbero. Durante 9 años me han escrito que porque se dijo eso, y la intención, voy a hablar por mí, y creo que de todos mis colegas nunca, mejor dicho, fue enlodar el nombre de Cancerbero. Nunca fue mi intención enlodar el nombre de Cancerbero. Hubo muchos cabos sueltos que al momento, bueno, entendimos que la noticia de un principio fue muy manipulada. Hubo mucha hermetismo, como te dije, que nosotros nunca tuvimos acceso al sitio de los hechos. Nosotros jamás entramos al departamento, simplemente nos limitamos a estar afuera, y ahí fueron que tuvimos la información a través de los familiares y ciertos vecinos. Él no era un enfermo mental en absoluto. Estando yo con él 2 años, siendo un esquizofrénico, me hubiera dado cuenta, por favor. O sea, es algo que no puedes esconder. El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la madrugada de este martes. Según familiares de Carlos Molnar, quien también era productor musical de Cancerbero, el rapero en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar las crisis. Y evidentemente, bueno, es Guillermo Améstica el que va, pero nunca fui yo quien dijo que Cancerbero se había suicidado, o era un homicidio-suicidio, nunca fueron los medios, fue él quien lo dijo. Lo que pasa es que, bueno, se le dio de verdad mucha importancia al homicidio-suicidio. Al momento no quise profundizar, no quise ir más allá. Por eso, para no ser irresponsable, pues, porque ante la ausencia de una versión oficial, yo no quise aventurarme a ir más allá. Y por eso yo decido manejar la información de forma extraoficial y me quedo con los elementos de los 2 fallecidos. No sabíamos realmente quién era Cancerbero hasta el momento de su muerte, hasta el momento que me tocó cubrir su muerte. Y te digo que, bueno, obviamente era un personaje público, un personaje muy querido a nivel mundial. Era un personaje que a través de su lírica, de sus letras, llegó a mucha gente. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Mi nombre es Zair Bundaray, soy abogado de la Universidad Central de Venezuela. Soy criminalista y además criminólogo. Estuve en el sistema de justicia venezolano desde 1994 hasta 2017. Durante 17 años fui fiscal investigador, sobre todo en materia de homicidio. Bueno, en ese momento yo era director general de actuación procesal en la Fiscalía. Lo que ocurre es que cuando hay controversia respecto de cualquier caso, se eleva a niveles directivos a fin de que se pueda revisar y se le den recursos a los fiscales para la investigación. En este caso me tocó darle recursos a los fiscales para la investigación. ¿Cuáles eran esos recursos? Recursos de investigación. Aportarles criminalistas del Ministerio Público, anatomopatólogos, psicólogos forenses, todo un equipo interdisciplinario e instrumentos de trabajo para tratar de llegar a la verdad. Una verdad que desde el inicio hay que decir que parecía clara, pero porque la familia tenía algunas interrogantes, entonces pidieron que se ampliara el margen de la investigación, pero esencialmente fue hay que entender, una cosa es de la perspectiva de la investigación, la criminalística, y otra es el entendimiento familiar de lo que allí ocurrió. De modo que los escuché y frente a eso
Bueno, hicimos incluso jornadas de trabajo, donde les indiqué, reunámonos, le llevo a los expertos, pregúntenle a los expertos cualquier interrogante que tengan, y si no están satisfechos con aquellos, con sus respuestas, podemos profundizar en aquello que ustedes consideren que no está completo. De modo que se hizo un trabajo de la mano con las mismas víctimas desde mi oficina. Yo diría que fue en este caso bastante rápido. Y te digo, no rápido por algún defecto de abordaje. Es más bien por lo que decía la evidencia, lo que dice la evidencia. Se hacen montajes fotográficos, videográficos de todo lo ocurrido. Se tienen unos hallazgos forenses de Molnar en el momento y también de Tyron, que son absolutamente coherentes, siguen siendo coherentes con la versión de homicidio-suicidio, sin lugar a dudas. De modo que ya en las primeras semanas, recopilando las conclusiones de siniestros, del área de siniestros, del área forense, del área de toxicología, del área de análisis de sangre, del área de análisis del sitio del suceso, del área de laboratorio biológico, no había duda de qué era lo que había ocurrido. Lo único es que se profundizó en otros temas en la medida en que los familiares empezaron a aportar sus dudas y otras versiones. Dijimos, bueno, vayamos mucho más allá. Y eso se hace de manera regular, es decir, no hubo ningún tratamiento diferenciado respecto de cómo se tratan los homicidios, y mucho menos cuando hay suicidios y los familiares tienen dudas. Ahí lo que ocurrió evidentemente es un homicidio-suicidio. No hay forma de que la evidencia, toda la evidencia científica corrobora esa versión. No hay intervención de terceros. La Fiscalía de nuestro país decidió reabrir la investigación por el fallecimiento del reconocido rapero venezolano Tyron González, mejor conocido como Cancerbero. Soy Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Fue un día, no lo voy a olvidar, un 1 de noviembre del año 2023. Amaneció, yo despierto y dije, voy a reabrir el caso Cancerbero, pero esta vez voy a ir hasta el final, sea lo que sea. 1 de noviembre. El 3 de noviembre solicitamos formalmente al tribunal de la causa que llevó el caso de la muerte de Cancerbero y de Molnar, que nos diera el expediente. Cada vez que recordaba, cada vez que oía una canción de Cancerbero, cada vez que evocaba en algún momento la única oportunidad en que pude conocerlo en el estudio del gran tatuador latinoamericano Yomico Moreno, sentía que había una especie de deuda personal como autoridad del Estado con Cancerbero, con sus seguidores, pero particularmente con el papá y las hermanas a quien yo conocí. Estamos recibiendo al padre de Cancerbero, José González, a sus 2 hermanas, a su sobrina, junto con testigos. Yo quiero destacar que hay testigos que han venido acá que tienen mucho que ver para aportar información al respecto, al igual que los abogados de la familia. Yo hago el anuncio de que reabro el caso, porque tengo la certeza de que aquí íbamos a conseguir cosas que habían estado en el misterio durante 8 años y medio. Y ahí es donde se hace público. Y sorprendentemente, yo publico eso en horas de la noche, un sábado me acuerdo, en cuestión de horas ya era tendencia el nombre Cancerbero, y sus seguidores, yo diría casi en una euforia, celebraban que se reaperturaba el caso ya desde la perspectiva, no de la perspectiva de la Defensoría del Pueblo a mi mando hace 8 años atrás, sino del Ministerio Público. Ahí comienza otra historia, otra. No, juro que me parece ayer cuando jugaba Perinola, parece que fue hace media hora. Y sus hermanas son de apellido Oramas. De hecho, eran sus únicas hermanas hembras con las que él se cría. Ellas me buscan en razón de haberse dado cuenta o visto
que yo era un seguidor de sus músicas, la tuiteaba, la posteaba en mi cuenta personal, Tarek William Saab, ahora X, y decidieron buscarme, no conformes con la versión que ya en ese momento había impuesto la Fiscalía General de la época, a través de sus 2 fiscales encargados del caso, y la dirección del 6CPC en Aragua. A mi hermano lo estaban amenazando. Y él me lo mencionó en varias oportunidades. Entonces, ¿quién me lo estaba amenazando si ya todo lo que sabemos lo que pasó? ¿Quién lo amenazaba? ¿El por qué? ¿Qué querían de él? Tengo ese sentimiento porque él me lo dijo antes de que no creyera en nada, ¿no? De que si a él le pasaba algo en Venezuela, lo querían matar, ¿entiendes? Entonces, para mí es muy extraño todas las situaciones que pasaron. Me dice, Giancarlo, o sea, todos los panas que conocí por la música no son mis amigos. Estuvo en un lugar o alrededor de gente que no tenía que estar, ¿sabes? Y se lo digo a los muchachos porque esos últimos meses, bro, él hizo un tema con nosotros llamado La Hermandad y con varios de los muchachos le decía que eso era lo que él quería ya. Lo que él me dijo en ese momento, ese día que él vino, me dijo que quizá él pensaba que de alguna manera había como que desaprovechado su tiempo con quien se la pasaba, pues. Y que ese día venía dispuesto a reanudar, pues, a retomar donde se quedó con nosotros y todo eso. Los últimos meses, él estaba inquieto en el sentido de que él necesitaba sacar su música nueva, quería su banda, quería trabajar más. Entonces él ya necesitaba eso, pero él necesitaba un cambio, él quería hacer otras cosas ya, ¿no? Trabajar ya con la misma gente, con otras personas que tal vez quería o insistía en seguir trabajando con él. Ya no era el mismo, ya era otra persona. También mencionaba mucho lo político. Él decía que lo vigilaban, decía que lo perseguían. Y yo le decía, no, estás loco, ¿qué te pasa? Pero él sentía como que lo estaban persiguiendo, que lo seguían, cosas así. Un poco tenía como esta paranoia, estaba creando como muchas paranoias con este tema poco antes de su muerte. Yo creo que sí, yo creo que a estas alturas yo pienso que Tyron nos estaba resguardando de cualquier cosa. Él sabía algo que nosotros no sabíamos. Así como te lo estoy diciendo, él sabía algo que nosotros, si nosotros sabíamos eso, iba a ser un problema para nosotros también. A pesar de que nosotros le decíamos, confía en nosotros te cuidamos, nosotros te protegemos, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Y eso que estaba haciendo como queriendo otra vez volver con nosotros y que fuéramos es porque se dio cuenta de que el cariño o la conexión que había aquí era la misma de cuando empezó y no esa cochinada que vio durante todo su proceso, ¿sabes? Y le digo a los muchachos que, o sea, me duele bastante no haberlo descifrado a tiempo, pero me molesta también que él no nos haya hablado súper claro, ¿sabes? Porque te lo juro, estuviera con nosotros, hermano. Una de las cosas que resulta más complejo desde la perspectiva de la víctima secundaria, y me refiero a los familiares, amigos, etcétera, es aceptar los suicidios. La aceptación del suicidio es muy compleja. Pero la manera como los entrevistaron los fiscales y los 6CPC, me dicen los familiares, fue totalmente punitiva, coercitiva. Casi como que, bueno, tu familiar, tu hermano, tu hijo es un asesino. Bueno, di, ¿qué pasó aquí? Es decir, aparte de eso, no hubo reconstrucción del lugar del suceso, no hubo la reconstrucción de la caída libre, no hubo las exhumaciones. Porque una de las características
que tiene la investigación de homicidios es que uno debe formularse hipótesis, incluso sin haber escuchado a nadie, a partir de la evidencia. Y la evidencia es un hecho científico. No era necesario hablar con nadie para comprender ni entender quiénes eran, para tú comprender que el sujeto que estaba debajo en el edificio es el autor de lo que había ocurrido arriba. Y que ese sujeto se abalanzó, se lanzó al vacío solo. El análisis de sangre lo decía. Cancerbero, en una de las fotografías que estaba en el expediente, se ve claramente cómo había sido apuñaleado. Tenía 2 puñaladas, punzos penetrantes en el costado izquierdo. Entonces la primera gran pregunta, ¿cómo alguien que se suicida va a luego, teniendo 2 puñaladas en el costado izquierdo, si tienes 2 puñaladas en el costado izquierdo, ¿cómo vas a caminar si estás ya muerto y lanzarte por una ventana? Hay cosas como que, de las cuales no es muy popular decirlo, pero hay 7 huellas cruentas hacia la ventana, de pisadas, que van cuando está todo llena de sangre en la entrada de la cocina. Todo esto ocurre en la cocina, en la entrada de la cocina. Esas huellas van y se pierden en la ventana. Es decir, si tú los analizas, dices, bueno, la persona que llegó aquí no se devolvió, porque no hay ninguna que se devuelva. Y te asomas y está el cuerpo abajo. La caída de Cancerbero de un lado no correspondía con la fractura y la pérdida de la dentadura, la fractura del cráneo, la pérdida de la dentadura, el hundimiento del ojo que tenía del lado contrario a donde él cae. Y ellas me referían que seguramente lo habían golpeado brutalmente antes de lanzarlo. Todo eso yo lo digo, y eso tú lo puedes buscar en los medios digitales ahorita, tú lo puedes conseguir en internet. Para desvirtuar y desmontar esa falsa tesis de que había ocurrido un homicidio-suicidio en la lamentable muerte de Tyron González y Carlos Molnar. La anatomopatóloga que está ilícitamente detenida dijo, todas las heridas son premortem. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegó al piso, después que se lanzó, estaba vivo. Y esto acaba con la versión de que fue apuñalado en otro lugar y que lo que se lanzó fue un cadáver. ¿Por qué? Porque un cadáver no hace hematoma. Lo determinante, voy a hablarte por escala. Primero, la evidencia de que Tyron González había sido apuñaleado. Y se era clarita la diferencia de la desgarradura por caída y el choque contra una baranda con los 2 orificios de la puñalada, punzo penetrante. Eso es lo primero. Si tú analizas el lugar donde él cae, es una jardinera que además tiene tubos, y tú conoces que en nuestro país las jardineras tienen unas puntas para que la gente no se siente o no se apoye en eso. Bueno, él golpeó eso con un solo costado y cayó. Tiene 4 heridas perfectamente coherentes con esto. Lo segundo que fue impresionante fue observar ya a raíz de calcula esto que te voy a comentar, 154 diligencias y más de 100 medios de prueba. En medio de todo ese trabajo, una de las diligencias clave fue la reconstrucción de la huella cruenta o de la huella plantar. Eso yo decido hacerlo luego que entrevisto aquí mismo a los funcionarios del 6CPC que todavía estaban activos y que eran los jefes del 6CPC en Aragua en el año 2015. Yo les pregunto cuál era, entre tantas preguntas, cuál era la prueba madre que expresara que Cancerbero se había suicidado. No les dije de que había matado a Molnar primero, que se había suicidado. Y ellos me dicen ambos no, los 3 funcionarios, 2 hombres y una mujer, que están ahorita detenidos y procesados por cómplices de este homicidio. ¿Qué era la huella? Las fotografías
yo creo que eso fue determinante cuando hablamos con la familia, porque están fotografiadas los pies y son 7 manchas. Las 7 manchas se corresponden con la caminada, es decir, hay una que resbala, pero en definitiva se van diluyendo. Y esa huella, si tú no supieras, si ahí no hubiese una ventana, tendrías que rebanarte los sesos buscándole una explicación, porque dices, bueno, llegó hasta acá, ¿y qué ocurrió? Se desapareció la persona, pero hay una ventana y el cuerpo está abajo. La medición, tú me hablas de algo determinante, la medición nos dio que efectivamente esa huella cruenta, plantar, esa huella sangrienta, cuya foto en el expediente era a color, medía exactamente 37.5. Le pedimos al papá de Cancerbero, al señor Cheo, que nos diera un zapato de su hijo para medir su pisada, su huella. Nos trajo unas botas y las mismas medían 41. ¿Qué hicimos? Citar a esos expertos de análisis de sangre y con la fotografía se lo explicaron a la familia y a todo el mundo. Entonces decían, bueno, miren, aquí están los pasos, ninguna va y no se devuelve. Es decir, la ideación suicida se produjo en un solo acto. Entonces esto es muy importante. Si tú ves, además, las fracturas que él sufre en el área torácica y son todas coherentes con la caída. Ya allí, de manera determinante, como tú preguntas, nos dimos cuenta que esa huella que daba hacia la ventana donde presuntamente se lanza Cancerbero no le correspondía a él, porque 37.5 no es igual a 41. Medimos la de Natalia Méstica y exactamente la de Natalia Méstica es 37.5. Por lo tanto, fue claro concluir que la huella era de Natalia yendo hacia la ventana, simulando el suicidio. Fíjate tú cuántas cosas se fueron acumulando. Y allí obviamente vino con lo de la huella plantar sangrienta que no correspondía a Cancerbero, obviamente que ya quedó descartado para nosotros el suicidio y quedó confirmado el homicidio. ¿Con qué? Con las puñaladas que verificamos efectivamente él había recibido. Ahora tú me preguntarás, ¿qué pasó entonces desde el momento en que reabrimos el caso con los principales sospechosos? De todas las horas, según todo lo que comenzó en el principio, porque fíjate, cuando yo reabro el caso como defensor del pueblo, pido entrevistar a Natalia Méstica y no se encontraba en el país. Había huido a Chile, su país de origen, junto con el del hermano Guillermo. Le metimos una solicitud, un requerimiento policial y ella se vio obligada a venir. Obviamente tenía ya la confianza de haber comprado a los 2 fiscales de la época y a los 6 CPC, declaró lo mismo. Ella, recuerdo, pidió hablar con la Defensoría del Pueblo y nosotros, conociendo su versión, no quisimos hacerle el juego. Y esta vez ya sí fue diferente. La entrevistamos, esa fue otra cosa determinante, a ella y al hermano, con unos psiquiatras y psicólogos forenses que ellos no sabían que eran ni psiquiatras ni psicólogos forenses. Y la revelación fue que 1, ocultaban información, 2, mentía, 3, que Guillermo apoyaba casi de manera incondicional y pasional a su hermana y era como su aliciente defensivo de carácter emotivo en esa entrevista. Eso me llevó a tomar una decisión, imputarlos por falsa atestación, o sea, están mintiendo ante una autoridad, y por obviamente ocultamiento de información. Allí le damos entonces una imputación con arresto domiciliario y apostamiento policial, mientras la investigación continuaba. Luego dimos otras en la primera semana de diciembre, ya con elementos de convicción, donde anunciamos la imputación, fíjate tú, ya no por encubrimiento y falsa atestación, sino porque el cúmulo de
de medios de prueba nos estaba llevando, ya con la exhumación del cadáver de Cancerbero, eso fue ya determinante también, ver cómo su cráneo estaba absolutamente destruido producto de un golpe. Y la verdad es, ese video que ustedes pudieron haber conocido y visto, donde ambos por separado, un 18 de diciembre del año 2023, revelan cómo fue el móvil venganza por parte de Natalia, producto de su mente sociópata criminal, contra su pareja por no haberle él cancelado los pagos de la gira que hizo Cancerbero a Chile. Y como Carlos Molnar le dijo que no le iba a dar nada, sino le dijo, si acaso te voy a dar un teléfono nuevo cuando regresemos a Venezuela. Ella ese día, 14 de diciembre del año 2014, decidió matarlo. Yo le pregunto, ¿y por qué decides matar a Cancerbero? ¿Qué tiene que ver con eso? Ella me revela, por el maltrato que me daba, por la manera indiferente con la que me trataba, por la forma tan antagónica de cómo me trataba a mí en comparación a cómo trataba a mi pareja Carlos Molnar. Yo le digo, ¿y eso es causal para que tú lo mates? Y ella me dice, bueno, además que no quiso que yo fuera su manager. Me dijo incluso, no quiero que estés en mis conciertos. Entonces, ese día, 14 de diciembre del año 2014, decidió en su mente, estando en Chile, matar a ambos. Ella confirma, me lo confirma el 18 de diciembre, que utilizó dos blisters de Ampran que daban 10 miligramos, los diluyó en una jarra de té. En la foto está la jarra de té y están 2 tazas, no hay 3 tazas, 2 tazas. Y se los dio a tomar a ambos, que estaban en la terraza. Ella calcula que entre 5 y 10 minutos dio para que Molnar entrara a la cocina mientras ella picaba verduras y tomates para una cena. Y él entraba soñoliento a la cocina y ella aprovechó y lo apuñaló directamente primero en la yugular. Ella ya sabía lo que iba a hacer. Lo hizo de manera premeditada porque fue directo a la yugular, con un cuchillo que, por cierto, nosotros en la diligencia se la pedimos porque era un medio de prueba al 6CPC y nos dieron la extraña noticia de que ese medio de prueba había sido destruido en el año 2019, al igual que la ropa que pedimos de Cancerbero. Fíjate tú qué detalle, ¿no? La ropa de su franela, porque la tenía, había también sido destruida por el 6CPC. Entonces, ella expresa y dice que luego de matar a Molnar de una puñalada en la yugular, una en la espalda y una en el brazo, va al sofá donde está Cancerbero ya dormido. Fue tan cínica que me dice, él no supo ni siquiera que lo mataron, porque él estaba dormido. Y le da 2 puñaladas en el costado izquierdo. Luego que ella comete ese abominable doble asesinato, llama a su hermano, Guillermo Améstica. Es ahí donde Guillermo Améstica aparece como principal cómplice de este doble crimen. Y para ello tenían que agregarle más puñaladas al cuerpo Molnar. Entonces ahí le dan 14 puñaladas más, de las cuales 4 se la da Carlos Molnar en la espalda. Las otras 10 se la terminan de dar los funcionarios policiales que lo asesoraron en ese abominable hecho. Hola, soy Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, docente universitario y abogado de la familia Améstica. Lo primero que te voy a decir, Luis, es que esos videos, esas confesiones, y lo pongo entre comillas, no forman parte del expediente. Eso no forma, pero no prueban nada. ¿Por qué? Porque es una prueba obtenida de forma ilícita, ilegal. Los imputados en cualquier proceso pueden declarar ante el Ministerio Público o ante un tribunal. Estas declaraciones fueron hechas dentro del CONAS, es decir, el Comando Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional, y eso es totalmente nulo, hasta tanto no tengamos acceso al expediente. La pregunta nuevamente es, ¿por qué el Estado venezolano,
¿Por qué el sistema de justicia? ¿Por qué el Ministerio Público impide que la defensa privada pueda hacerse ese expediente y refutarlo? Porque simple y llanamente ese caso no admite, pero ni la mínima, ni el mínimo análisis desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista jurídico. Se encuentra recluido todavía en la sede del CONAS en Quinta Crespo, un sitio que no está condicionado para una persona que vaya a permanecer mucho tiempo allí, porque esos son reclusiones transitorias. Ya están condenados, no deberían estar allí. La visita es limitada en cuanto a tiempo, a través de un cristal, con funcionarios a los lados de los familiares que le limitan poder hablar con transparencia, con claridad, porque no tienen privacidad. Esa es la situación de ellos. En cuanto a salud, no han sido visitados nunca por un médico. Bueno, yo creo que muchas personas creen en él y que eso que sucedió, que pensaban que si era por esquizofrenia, o los que dudaron de que él estaba pasando una crisis, no, él estaba bien y él estaba muy consciente de lo que hacía. Empezamos juntos, sus primeros conciertos, sus primeros eventos, estábamos todo el combo, o sea, Comando, en el primer disco que él graba, estábamos todos, que se llama Maracay Sai Underground, ahí salimos todos. Incluso nosotros compartimos muchísimos momentos a solas y él nunca fue agresivo, nunca fue nada de lo que se plasmó ese día. Era una persona, como te digo, tranquilo, y él estaba tranquilo, feliz. Lo que sucedió no fue como se dice. Su último evento, después que compartió tarima con muchos artistas de renombre, o sea, su último evento fue con nosotros. Y bueno, y estaban al final del cuento, los que estaban ahí éramos nosotros también. Y fue como que, wow, principio y fin de todo, fue fuerte. Gracias por creer en él, y más que creer en él, por creer en nosotros. Que es difícil ya de por sí llevar así como que el título de la sobrina de, porque yo considero que ese mérito solo se lo llevó él, el ser el gran artista que es, el ícono que es. Gracias porque a ellos nos ayudaron a seguir, a no parar la lucha para poder hacer hoy en día la justicia que se hizo. Pero los fans siempre estuvieron ahí diciendo, estamos presentes, los apoyamos, los influencers, y son personas que a fin de cuentas como que ven en nosotras un poco del ídolo en el que ellos creen, y nosotros creemos en ellos también. Y así como fueron la voz de mi tío y son la voz de mi tío, también apoyamos mucho que sean la nuestra, porque son el mensaje de difusión, de paz, de justicia hacia mi tío, y pues aquí estamos para ellos. Muchas gracias. Nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay cancerberos incluso después de la muerte. Impresionante, impresionante. Faltaba o sea, lo que venía en el documental,
Y este era como el cierre que me lo había dicho. ¿Quién fue? Sebastián Riveros, que faltaba este. Así que bueno, chiquillos, triste todo. ¿Qué vamos a hacer? Todo, te enteras de todo. Eso es lo bueno. Chiquillos, quedas como media. Pena terrible. Una pena terrible, la verdad. Chiquillos, si les gustó, me dejan su like, el mensajito, por supuesto. Y abajo les dejo en el link mis redes sociales y la invitación del tecito. Gracias, chiquillos. Nos vemos en breve.